Y sí, otro programa más de Hoteles a la Carta Latinoamérica desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Argentina. Edificio WeWork Torre Bellini, la confluencia de dos calles tradicionales, Paraguay y Esmeralda. Y hoy tenemos, como en el programa anterior, mucha suerte. Patricio Harrington, especialista en la historia de la hotelería argentina, está en la sala de streaming televisión. Patricio, buenas tardes, gracias por venir. Gracias a vos, Roberto, por haberme invitado, un gusto. Muy bien, nos metimos en un lío vos y yo. Ajá. Tenemos que saber salir. Ajá. Esta entrevista, esta charla ya fue difundida y ahora tenemos que saber salir de este lío. Y estás preparando algo fuerte que yo creo que alguien lo tenía que hacer y era el momento adecuado de juntar una historia de 300 años de hotelería criolla, de hotelería nacional, en un compendio literario fuerte, con imágenes, ¿van a ser? Estamos trabajando en eso, pero me encantaría que fuera con imágenes. ¿Imágenes blanco y negro o imágenes color? Me gusta blanco y negro. Hay un 80-20, pero yo creo que, digamos, es tan importante el trabajo de recrear todo esto para que la historia no se nos desvanezca entre los dedos, que la fotografía, la imagen acompaña. Estamos hablando de que muchos hoteles ya no existen más. O sea, que acompañarlo con una foto para recrearlo y tomarlo en recuerdo, creo que es un más. Muy bien, vamos a entrar con una introducción que yo voy a hacer y después te voy a preguntar, Patricio, si la compartí. Siempre hablamos de la hotelería criolla y detrás de ella grandes familias criollas argentinas. No es que esto comenzó con una bandera internacional, sino con la idiosincrasia bien nuestra, ¿no? En Pampeana quizás ahí está un poco el semillero, la gran incubadora de la hotelería nacional. Y haciendo un raconto, la hotelería nace con nuestros emprendedores, los abuelos, allá no sé por cuánto tiempo, los grandes emprendedores, y después se va transformando hasta llegar a hoy, ¿no? En aquel momento era solo la hotelería el alojamiento tradicional y después, en algún momento, los propietarios de los hoteles agregaron un servicio más que podía ser el almuerzo y la comida o una cena, después pasó el tiempo, algunos amenities, wifi, después spa, y llegamos ahora con una gran experiencia a hacer vivir y hacer sacudir al pasajero dentro del hotel porque vibra fuerte. Contanos entonces si ese punto de inicio tradicionalmente cultural, histórico, así fue realmente, donde un visionario, porque hacer un hotel hace 300 años atrás era un enorme esfuerzo en todos los planos, desde el punto de vista del apoyo económico, la realización, planos, no es lo mismo que hacerlo ahora que hacerlo antes. ¿Cómo nació entonces la hotelería nacional criolla? Bueno, vos sabés que aún hoy en día, discutiendo con mis colegas, mis amigos, mis amigotes, el título es como mínimo controvertido porque 300 años suena a mucho. Y el solo hecho de pensar 300 años para atrás qué clase de hotelería teníamos es casi imposible de entender. Vos sabés que entre muchas actividades a las cuales yo me dedico, soy profesor de la facultad, en varias facultades a lo largo del 2002 más o menos. Bien. Y la primera clase, me gustan mucho los años formadores, primer año, segundo año, chicos jovencitos, recién salidos de la secundaria. La raíz de los chicos. Exacto. Y vos sabés que la primera clase, para romper un poco el hielo, lo primero que tiro es, vos imaginate, están todos así durmiendo, el primer día de la facultad, primera clase. Arranca todo. No arranca. Entonces les tiro por un punto más en el examen parcial. Por favor, el que me sepa decir cuál fue el primer hotel de la historia de la Argentina. Rompehielo, la gente se empieza a despertar, se empieza a acomodar. Punto más. Un punto más en el parcial, no es Pesa, gratis. Pesa. Entonces todo el mundo se empieza a despertar, empieza el griterío, empiezan a tirar de un montón de cosas, locuras. Yo me siento ahí, empiezo a escuchar, me divierto como loco. En líneas generales, tanto los estudiantes como con cualquier persona que más o menos me pongo a hablar, rápido te disparan que los primeros hoteles de la historia de la Argentina datan del 1900, 1903, 1905. Lo cual no es preciso porque ya para esa época la hotelería ya venía bastante aceitada, sobre todo de mano de la Avenida Mayo, que ya tenía 29 hoteles de lujo para la época. Teníamos hoteles en la Revolución de Mayo y podemos rastrear hasta casi 300 años atrás nuestros primeros hoteles. No podíamos decir ciertamente cuál fue, cómo se llamaba y dónde quedaba, pero la historia de la hotelería argentina está íntimamente relacionada con las postas del Camino Real, que como más o menos conocemos, el Camino Real, por decreto del rey de España, fue una ordenanza que se determinó que había que hacer un camino de unión entre el Pacífico y el Atlántico.
Para eso se creó el Camino Real, 3.000 kilómetros de distancia, entre Lima y Buenos Aires, que era un pueblerío en aquella época, y todo lo que venía para abajo, Potosí, Arequipa, Salta, entrando a nuestro territorio, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, etc. ¿Por qué digo que estaba íntimamente relacionado con las postas? Porque las postas era aquello que florecía al costado de estos 3.000 kilómetros de Camino Real. ¿Cuál era la posta? La idea de la posta. Obviamente lo lógico era pasar la noche, descansar, un plato de comida, un recambio de animales, etcétera, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, y estamos hablando del año 1567, o sea, bastante tiempo atrás, con el paso... ¿Qué año? 1500. 1567, cuando se determina la creación del Camino Real. ¿Sí? Ahora, las postas van de la mano del Camino Real. ¿Por qué el Camino Real? Primero, para asentar un poco los territorios de los españoles. Segundo, por el comercio. Tercero, para poder transitar libremente. Y cuarto, por el tema de los envíos. ¿Sí? Y resalto la palabra envío, ¿por qué? Porque 100 años más tarde ya había aproximadamente unas 100, 120 posadas desde Lima hasta Buenos Aires, vamos a decir. Buen surtido. Lo cual hacía que el comercio se acomodó muy bien, el tránsito se acomodó muy bien, el asentamiento de lo que luego fueron las principales ciudades se acomodó muy bien, pero lo que no se acomodó muy bien fue el envío. Entonces, más o menos 100 años más tarde, en 1670, una cosa así, dijeron, bueno, el correo estaba en manos de la corona. Cuando decimos envío, es el envío de documentos, papeles, encomiendas, todo lo que fuera, toma, te envío de un punto al otro. Para la época todo lo demás andaba bien menos el envío. Si vos querías mandarme una encomienda a mí de un pueblo al otro, no llegaba, o llegaba tarde, o se extraviaba, o se perdía. La corona dijo, basta, vamos a utilizar una estructura que ya existe, las postas, le vamos a dar un upgrade, las vamos a modificar, las vamos a maquillar y vamos a hacer un servicio que funcione. De esa manera, las postitas dejaron de ser tal y fueron conocidas como casas de posta, con una impronta un poco más real, más realista. Las casas de posta dejaron de ser casuchas inhabitables a ser lugares un poco más confortables, etcétera, etcétera. Y empezaron a ofrecer determinado tipo de servicios, o sea, una dualidad que era el tema de los envíos se empezó a aceitar mucho mejor, de ahí empezaron los servicios postales y a posteriori el correo argentino, pero también estaba lo otro, que era los viajeros paraban, los viajeros descansaban, se les ofrecía seguridad, se les ofrecía una cama, se les ofrecía un plato de comida a cambio de un pago. Y desde el principio de los romanos, todo establecimiento que fue considerado como hotelero tenía esos 4 elementos: seguridad, cama, comida, mediante un pago. Qué lindo lo que decís. Nunca escuché esta historia. Y tiene asentamiento lógico y tiene asentamiento cultural en nuestra raíz. Y siempre decimos en el programa que volvemos a las raíces. ¿La hotelería volverá a las raíces o pasará una delgada línea roja y se alcanzará un modernismo exacerbado? ¿O volvemos a las raíces? Y por lo que me contás, parecería que todos necesitamos, con este concepto de experiencia, volver a la raíz. Esa es nuestra verdadera esencia, lo que contás vos. Así nació porque ya que el viajero, el viajante estaba por una posta, por un envío, también se le daba algún servicio más. Efectivamente. Contaste algo muy interesante que es en la ruta de Lima a Buenos Aires o de Potosí a Buenos Aires, 120 posadas. Pregunta difícil, pero para mí es una inquietud, no importa que no la podamos responder, pero ¿quién era el que en aquel momento, con qué cabeza alguien hacía una posada? ¿Qué le salía de adentro suyo para hacer una posada y por qué una posada? Te explico por qué la pregunta. Nosotros hemos traído al programa antropóloga y una persona que hace arqueología, donde relacionaba la hotelería desde aquel habitante de una cueva que salía y hacía turismo cuando salía de esa cueva, a un concepto que me decís hoy. Entonces, tratando de buscar allá a lo lejos, ¿dónde nace el hotelero que da cobijo? Entonces yo digo, ¿quién era el que hacía 120 posadas o quién era la persona que encaraba el alojamiento? Desde la época que la posta, yo trato de no equivocarme, posada y posta, porque posada va más hacia el lado de los romanos 2500 años más atrás. Pero desde el comienzo las postas fueron rentadas, ¿sí? En un servicio que
ya sea el refresco de animales, un plato de comida, una cama, siempre fue rentado. Hay otra realidad que es la siguiente, uno se imagina el camino real como un camino de piedra en el Alto Perú. En realidad el camino real apenas estaba demarcado, llovía, se borraban las huellas, y dónde estaba el camino real, nadie sabía. Realmente nada se sabía. Entonces, de alguna manera, se necesitaba colocar una suerte de mojones, que en este caso eran las postas, vivos, que decía, che, ¿y cómo sigo? Y tenés que ir desde acá hasta la próxima, ¿sí? Entonces, de alguna manera, de alguna forma no comercial, las postas cumplen esa función, de decir, hoy dormís acá, la próxima te toca allá. Capaz en la próxima no hay, pero tenés que seguir más o menos derecho hasta la próxima. Entonces, de alguna manera eran como mojones en un comienzo. Después viene la cuestión, hagamos una cosa mucho más pro con esto, y hagamos las casas de posta, que ofrecían no solo la administración de esto, sino que hay una cosa que quizás muy poca gente conozca, pero por lo menos cuando la cuenta todo el mundo se sorprende, que en realidad la corona, mejor dicho el cabildo, nombra o crea un nuevo puesto que es el maestro de posta. El maestro de posta es el máximo responsable de la unidad de negocio. Es el responsable de que los paquetes lleguen, de que los paquetes vayan, de que los paquetes, etc. Era tan grosso que era nombrado por el cabildo. Era un puesto para una persona de la zona, respetado, instruido. ¿Por qué? Porque en la casa de posta, estamos hablando ya en 1780, para que nos ubiquemos en 1680. Era una persona que recibía y administraba paquetes, documentos, sellaba pasaportes, administraba libros foliados. Entonces, obviamente, si no eres una persona mínima que sabías leer y escribir y mínimo instruido, no podías cumplir con esa función. Pero lo más interesante, hotelieramente hablando, de los maestros de posta era que el maestro de posta no era solo responsable de la administración, sino de la operación. Y estaba obligado, por decreto, por job description, a ofrecer a los viajantes que paraban en esas postas el mejor servicio posible que le fuera posible dar. Inclusive, fíjate con qué ímpetu, que las casas de postas tenían libros foliados que eran administrados por el cabildo, donde el viajante podía dejar por escrito asentado si estaba conforme o no conforme con el servicio que le habían brindado. Qué belleza narrativa, qué relación, qué buena comunión con las bases de la hotelería. Vamos olfateando un poco la cepa. ¿Por qué hablamos de lo que hablamos de la industria de la hospitalidad? ¿Por qué hablamos de la experiencia? Si esa fuerte arraigambre que vos mencionás es absolutamente válida. ¡Qué fuerza! Ahora, dijiste un tema importante, y nosotros siempre tocamos en el programa aquí, que el negocio hotelero empieza de atrás para adelante, es decir, levantamos la vista y vemos al pasajero, y el negocio empieza quién tiene al pasajero, no quién tiene el establecimiento. Como siempre decimos, es una estructura de costo, el pasajero es la utilidad del negocio. Evidentemente, desde aquel momento, de esa época que vos mencionás, el hacedor, el emprendedor de un establecimiento, de una casa de alojamiento real, ya sabía que en ese derrotero de camino iban a tener clientes. Por eso pone, evidentemente, y yo pienso quizás en el inconsciente de la línea de hoteles Howard Johnson, que en los Estados Unidos son hoteles de ruta, tiene quizás esa base, pero el hacedor de esas 120 posadas ya sabía que tenía un público cautivo. Bastante cautivo, efectivamente, porque, bueno, no había opción. O sea, vos tenías... A ver, vos imaginate lo siguiente, un viaje de Buenos Aires a Lima te llevaba casi 3 meses. Entonces vos estabas un poco cautivo de lo que iba ocurriendo en el camino y de los pocos o muchos servicios que pudiera llegar a adquirir en el camino. Por supuesto, estamos utilizando palabras como cliente, como cautivo. Que no existían. Estamos hablando de principios de 1700, o sea... Imposible. Cualquier otra cosa. Pero la realidad es que estas postas, por ejemplo, te puedo nombrar 2 o 3 que a lo mejor los oyentes lo pueden reconocer porque existen hoy en día. Córdoba tiene una rutita del Camino Real muy lindo y todavía podemos visitar la posta de Carolla, por ejemplo, que es una posta que era muy conocida en la época, donde, por ejemplo, funcionó una forja que forjaba sables, fue el proveedor de sables de los principales próceres de nuestra época en el siglo XIX. Qué fuerte. La posta de Sinzacate fue una posta donde, más allá del infinito tráfico que había, pasó San Martín y le fue entregado parte de la tropilla
que sirvió para luego pasar a Chile, luego pasar a Perú, salió de Sinzacate, o por ejemplo la posada de la estancia Villa María, donde crecía la uva tempranilla, lagrimilla, perdón, tempranilla es otra, que fue el primer vino que llegó a la mesa del rey desde nuestras tierras. Todas esas fueron posadas muy famosas, muy ancianas, que aún hoy existen a los efectos de museos y ese tipo de cosas, pero ya podemos hablar de establecimientos que tienen 300 años de antigüedad y que cumplían con esas 4 variables: seguridad, cama, comida, a cambio de un pago. Y por otro lado, esos no solo fueron los formales primeros hoteles, sino que también las formales figuras del maestro de posta fueron los primeros gerentes de hotel. Qué bueno, sí, y evidentemente había un digesto normativo y de capacitación que emitía el cabildo para que validara a la persona que tuviera esa función. Ahora, entonces, tenemos un camino real de 3.000 kilómetros desde el norte hacia el sur con 120 posadas. ¿Considerás entonces, Patricio, que esa posada, como punto de unión entre varias posadas, fue el escenario de un futuro centro cívico que a partir del cual una ciudad arranca? Porque vos fíjate que, salteando muchos años, determinados hoteles de la ciudad de Buenos Aires conformaron en una determinada época un lugar de encuentro social y cultural. El Hotel Castelar, sobre la Avenida de Mayo, tradicional, siempre fue un lugar de encuentro de políticos y era como que se espejaba aquel momento al hoy. Eso lo traigo a colación y para hacer una metáfora y darme a mí mismo pie de volver para atrás y preguntarte, ¿la posada fue la semilla a partir del cual se giró, no de las 120, pero estimo que de la mayoría, un futuro centro cívico? ¿Y qué pensás? Te redoblo la apuesta. Muchas posadas devengaron y terminaron convirtiéndose en pueblos y luego en ciudades, porque la posada estaba muy normada, estaba muy pautada de lo que se podía hacer. La casa de posta tenía que ser un algo determinado que ofrecía, un algo determinado que vendía un servicio determinado. Sin embargo, llegado a ese punto máximo del parámetro de lo que se podía y lo que no se podía, existían ciertas licencias. Por ejemplo, el maestro de posta podía licitar frente al cabildo para que le den un permiso para abrir pulpería, cosa que las casas normalmente no tenían las casas de postas, pero que si vos accedías podías abrir una pulpería. Todos conocemos que la pulpería era esa especie de almacén bar de los pueblos del interior. Que extrañamos. Exactamente. Que extrañamos mucho la nostalgia. Que hay que buscarlo, pero todavía hay. Sí, queremos ir. Pero ya. Si el cabildo te decía que sí, podías abrir la pulpería. Y la pulpería ya era un centro comercial, un centro social. Y cuando ya la gente empezaba a socializar y a comercializar, venía la iglesia. Y detrás de la iglesia venía la escuela, y detrás de la escuela, en vez de hacer este viaje de 20 leguas toda la semana, más vale vivir acá, y yo vivo al lado de tu casa, al lado de tu casa vive mi hermano, y de esa manera se empezaron a armar pueblos, que inclusive algunos devengaron en ciudades. No es poca cosa el factor social de... ¡Qué fuerte! De la casa. Llevamos 20 minutos de programa y fuerte en la historia, porque es bueno escucharte, porque necesitamos deshacer un poco el nudo que tenemos en la cabeza respecto de nuestra historia, porque respetar la historia y la cultura es el primer mensaje de soberanía que podemos dar sobre nosotros mismos los argentinos. Y después hay un conocimiento necesario a través de tu gran conocimiento como investigador y con este nuevo libro que va a salir, 300 años de hotelería de la Argentina, porque han pasado muchas experiencias en 300 años de hacedores de la hotelería que podemos capitalizar, debemos capitalizar, porque ahí está de alguna manera una idiosincrasia que hay que conocer para dar un servicio de hospitalidad. Hay que jugarse en conocer mucho más del otro para saber atender al otro. ¿Cómo era entonces, Patricio, en aquel momento la ciudadanía, el ciudadano que vivía en esos lugares de postas? ¿Cómo era al respecto entonces de la relación que podía tener con ese hotel, de la relación que podía tener con los visitantes, con los huéspedes? Hoy parecería que el hotel, desde mi punto de vista, no está bien integrado a la sociedad. Por ejemplo, debería haber más eventos donde se vuelquen. El hotelero tiene que lograr volcar, si está lejos de una ciudad urbana, con su gente más inmediata. Si hay arte en el hotel, tiene que convocar a artistas para exponer dentro del hotel. Debería haber un feedback mucho más fuerte a reciprocidad
no es la palabra usar, pero sí interactuar, Claro. ya sea con materia prima de la zona, ya sea con personas de la zona, con la cultura de la zona. Me parece que nos falta, inclusive en la ciudad de Buenos Aires también. Hay partes de eventos que no deben ser exclusivamente para los turistas. En algún caso hubo un hotel que se destapó con algo muy bueno, que es invitar a vecinos de la zona que conocían el barrio y conocían la historia a dar charlas en el hotel a los turistas. Vecinos, por fin un hotel integrando. Bien ahí. Y no parecería que cuando pasamos antes, ahora no tanto, por un hotel y veíamos al restaurante o la cafetería, no entrábamos porque era caro tomar un café o comer en el hotel. O te preguntaban que se puede entrar. ¿Te acordás? ¿Y cómo no vas a poder entrar? Entonces, esperando que entres. Claro, entonces hay desde hace un tiempo sí un feedback distinto, desde el momento de que sea más integral la cuestión. En aquel momento, en esa historia, había así una relación mucho más íntima entre el emprendedor de esa posada y su círculo inmediato. Sí, por supuesto, pero yo creo que un poco la idea de lo que vos estás acercándonos aplica más hacia las ciudades más que al pueblo, porque las casas de postas estas a las cuales nos estamos refiriendo quizás las podríamos de alguna manera relacionar con lo que nosotros entendemos como la motelería, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos hacia un lugar determinado y paramos en un motel al costado de la ruta, es un hotel de paso, la única función es dormir y seguir adelante. Sin embargo, sí los hoteles de estos emprendimientos que luego se convirtieron en pueblos o ciudades, sí eran centros donde se interactuaba muchísimo. Podemos ir a ejemplos como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires ya tenía hotelería en la época de la Revolución, en el año 1810 ya tenía muchísima hotelería. Por ejemplo, muchísima hotelería. Algunos de los famosos hoteles que conocemos de 1800 son el de Smith, el de King, el de Thorne y la Posada de Doña Clara, que son estos cuatro. El último, la Posada de Doña Clara, es quizás el más conocido. Los otros tres, incluido el de la Posada de Doña Clara, contrariamente a lo que todos pensamos, no estaba en manos porteñas, sino que estaba en manos inglesas. Ningún porteño tenía hoteles, solamente los ingleses. Atención, ningún porteño con establecimientos hoteleros. Por lo menos en aquella época, ¿sí? Atención. Quizás tenía que ver con la juventud de nuestra sociedad y que los ingleses eran mucho más viejos que nosotros y traían arraigada la hotelería y la gastronomía ya habían pasado mucho tiempo eso, antes, claro. Pero la realidad es que esos hoteles ya existían y congregaban. Por supuesto, de una manera muy humilde al principio y mucho más, digamos, con el tiempo se fue desarrollando. Al principio era muy rústico, muy rústico. El más claro ejemplo de rusticidad de la hotelería en aquella época era la Posada de Doña Clara. Que no vive Doña Clara, porque si llega a estar escuchando el programa tenemos un problema de aspereza. Y Doña Clara fue un caso medio raro porque llegó a Buenos Aires en 1806. Si nos está escuchando le mandamos un beso. Claro que sí. Pero llegó a Buenos Aires en el año 1810 en una fragata que se llamaba Lady Shore, que era una fragata muy particular porque estaba compuesta por 70 pasajeros, de los cuales 2 eran asesinos y 68 eran prostitutas, entre las cuales estaba Mary Clark, esta famosa señora. El barco iba camino a Australia, que para la época, vos viste que los ingleses se sacaban toda la escoria y la mandaban abajo de la alfombra, en este caso, a Australia. Pero pasando por la costa de Río de Janeiro hubo un motín, los 70 pasajeros tomaron la nave, mataron a todos los tripulantes, inclusive hay una historia no comprobada, pero colorida, que dice que el capitán murió en manos de Mary Clark. Nunca lo vamos a saber, pero lo cierto que sí sabemos es que en 1806 Mary Clark llegó a Buenos Aires, fue una verdadera busca, fue prostituta, o sea, ejerció su profesión como correspondía ¿En esa época? En esa época. Luego fue enfermera del ejército británico en las invasiones inglesas. Luego fue moza de las tabernas del puerto y finalmente terminó poniendo una taberna donde te daba de alguna manera de comer y luego le agregó 3 habitaciones y ahí pasó a llamarse la Posada de Doña Clara, ¿sí? Con las 3 habitaciones y la taberna. Mary Clark en aquella época se llamaba Clara Taylor, por eso la Posada de Clara, y Taylor, el apellido de su esposo. O sea, la tipa se quiso borrar todo lo que pudo encima de su historia residual.
Y Taylor era un capitán de navío yanqui, americano, que, entre otras cosas, fue conocido por arriar la insignia española aquel 25 de mayo de 1810, la arrió del fuerte, ese fue el marido de Clara, y Clara era una mujer brava. Los amigos del esposo decían que el esposo le gustaba mucho la bebida, le gustaba mucho la compañía femenina y le gustaba muy poco administrar ninguna clase de negocio. Y yo creo que Clara tampoco lo dejaría mucho al marido porque la y había matado al capitán del barco que lo trajo, ¿te supuestamente. das cuenta? Claro. La posada era de Doña Clara. Sí, creo que vamos a ponerle un detalle pictórico y sutil y cuidadoso, que a lo mejor la posada de Clara fue la línea de hoteles y alojamientos que se abrieron el día después, dadas sus antecedentes en el tema. No sabemos si era la tradicional posada urbana o tenía otra línea. Hay registros reales y de hecho escritos, y de hecho de Charles Darwin cuando visitó Buenos Aires, que dijo que Clara Taylor era una mujer feroz, de disposición feroz. Qué registro, ¿no? Y que su lenguaje era sumamente soez e imprevisible. Estamos hablando de que la mujer tenía un carácter bastante bravo. Sin embargo, se las arregló bastante bien para asociarse a la, digamos, sociedad de damas de la época. Bien. Porque la dejaron ingresar al círculo. Mira, los registros dicen que, a pesar de todo, tanto a las damas de la época como al clero, les gustaba pasar todas las tardes por la casa de Clara a tomar el té y a rezar el rosario. No sabemos esa segunda parte como opción. La historia es interesante conocerla para saber cómo podemos potenciarnos sobre ella en los valores agregados que nos dan, por supuesto, ese apoyo. Ahora, ¿cómo evolucionó entonces todo esto? Porque evidentemente se fue alineando a un concepto distinto y yo pienso que el que hubiera tenido en aquel momento contacto con el ejecutivo de cuentas del Ejército de Granaderos San Martín hubiera hecho un gran negocio, porque como dijimos, el público cautivo con la cama caliente hace al negocio hotelero. Sin haber tenido el contacto con alguien que manejaba 4.000 hombres para alojarse, porque estaban fuera del camino real, porque si hubiera tenido el contacto para toda esa gente, hubiera sido un negocio maravilloso. Pero vos entraste en un tema y me hiciste entrar a mí en un tema hermoso, pero pasando a 300 años de la hotelería argentina, tu historia, evidentemente con esta introducción tan bella que nos hiciste, hay vocación adentro tuyo sobre el tema, porque entraste fuerte, porque sabés que se te va a mirar el libro, se te va a burguetear por todos lados. ¿Cómo fue entonces esa tirada fuerte tuya, que todavía no está el libro en la calle, no vas a contar, pero cómo fue el inicio de la creación de ese libro? ¿Qué fue el disparador interno por hacerlo? Que si bien yo, que estoy en hotelería del otro lado, nunca me introduje a la historia cultural y de la hotelería. Y ahora, por esta iniciativa tuya, uno espera el libro, porque realmente es apasionante. ¿Cómo fue que vos lo hiciste apasionante? Bueno, en realidad ocurrieron varias cosas. Básicamente yo me podría definir etimológicamente como una persona apasionada, no per se en todo, pero hay determinado tipo de cosas a las cuales le meto mucha pasión. Por ejemplo, me gusta mucho escribir. Bien. Me gusta mucho la historia. Bien. Me gusta mucho la hotelería. Yo soy hotelero. Es mi licenciado en hotelería. Exacto. Es mi vocación. No me imagino haciendo ninguna otra cosa que no sea hotelería. Bien. Eso es lo mío. Al mismo tiempo me gusta mucho escribir. Lo hice toda la vida. Al mismo tiempo me gusta mucho la historia. Me gusta mucho la historia argentina. Me gusta mucho como hacía Penélope destejer la historia. Viste que Penélope tejía de día y destejía de noche para que siempre tuviera oportunidad de seguir tejiendo. A mí me pasa una cosa parecida. A mí me gusta no lo lineal de la historia per se, o sea, por supuesto me gusta la cronología, pero a mí me gusta desandar, porque la historia tiene muchas pequeñas historias adentro. Qué lindo. Y a mí lo que me gusta es meterme ahí. Lo subliminal, en lo que no se lee. Exacto. Resulta que esto es así, pero esto es así, no per se, sino porque A más B más C hace esto. Y a mí me gusta meterme en la segunda línea. Exacto. La otra realidad era lo que hablamos al principio, no hay un trabajo editado. Hay un montón de muy buenos trabajos, papers, un montón de cuestiones, pero no hay una cuestión que, digamos, un libro que hable acerca de la historia de la hotelería en la Argentina. Falta, no existe, aún hoy no está. Y como yo, cuando daba clases a los chicos, eso no existía como material de consulta, estaba de alguna manera obligado a escribir algunos textitos como para decir, bueno, chicos, ahí les subí al campus tal tema para que lean acerca de tal tema de la historia. O sea, de alguna manera yo la escribía.
En un punto determinado, que no recuerdo muy bien dónde fue, dije, bueno, listo, si nadie lo ha hecho todavía, alguien lo tiene que hacer. Bien, alguien toma la posta. Entonces, aprovechando de que alguna cosita ya había escrito por ahí, junté un poquitito los archivos que tenía dando vuelta, que en realidad era la punta del iceberg, porque la confección de 300 años de hotelería en Argentina como libro me llevó 4 años, de los cuales 3 años de investigación en muy poco material verdaderamente. No hay mucho documentado. Tenemos una industria tan grande y tan rica que tengamos tan poco material es realmente alarmante. Entonces me llevó 3 años investigarlo y 1 año escribirlo. Y la verdad es que cuando terminé de escribirlo, dije, señores, acá está, que fluya. ¿Ya está terminado el libro? El libro está terminado, sí, lo terminé a fin de año pasado. Pero no está editado todavía. Está editado, estamos trabajando con las editoriales como para ver de empezar a editarlo probablemente para la primavera, una cosa por el estilo. Saliendo un poco de la realidad de la cultura, ¿se podría editar con sponsoreos, por ejemplo, de marcas importantes de hotelería que ayudaran? Sí, vos sabés que de hecho hay 4 o 5 gentes que estaría interesada en acompañar. Para que no se quemen, no vamos a decir. No, está bien. Pero efectivamente. Se podría ayudar con eso. Sí. Esto es importante decirlo porque. Un par de grandes hoteles, un par de entidades institucionales estarían dispuestos a acompañar la gestión. Lo cual estaría bueno porque, bueno, es de alguna manera contribuir a la cultura, ¿no es cierto?, a la historia de nuestro país. Hay gente que está relacionada con la industria y que está íntimamente interesado que una obra así exista y funcione. Cuando empezamos la charla, Patricio, no nos presentamos, no te presentamos. ¿Por qué no comentás un poco tu currículum? Porque yo lo tengo aquí y es fuerte y sólido y es bueno que el que te escuche y te ve te conozca. Desde, ya lo dijiste, la licenciatura en hotelería, tu faceta de escritor y fotógrafo también por ahí. Contanos un poco también el tema de la universidad tuya. Bueno, como les decía, desde el año 2002 aproximadamente estoy dando clases. He dado clases en la Universidad de Lanús, he dado clases en un montón de escuelas de hotelería. Actualmente me he quedado en la casa donde mejor me tratan, que es el Old College, y estoy dando clases desde hace 18 años, más o menos 16, de gastronomía y de hotelería. Por supuesto que tengo que limitarlo, porque al igual que la gran mayoría de los oyentes, me voy muy temprano a la mañana, hago mis 10, 11 horas y vuelvo a casa, o sea que no tengo gran tiempo libre para dedicarme, pero nunca pierdo mis horas. Hace 16 años que doy clases ininterrumpidamente y bueno, esa es mi otra gran pasión, la docencia. Descubrí la docencia a mitad de camino. Pedagogía pura. Y nunca la largué. Me encanta y me encanta, como te digo, los años formativos, donde los chicos están ahí medio como en las tinieblas, no saben muy bien en qué se metieron, no saben qué es lo que está por venir y me gusta acompañar un poco ese proceso. Estoy más en ese tipo de materias operativas y formativas en los primeros años. Bueno, qué duro realmente toda la carga, ¿no? Porque uno, como vos decías particularmente, sale a trabajar y después tenés lo que es vocacional y a veces no tenemos energía para hacerlo. Sí, estuvo acá la gerenta hace un tiempo en una charla linda de un hotel de Mendoza y contó desde adentro la famosa anécdota de Charly García, que es un cantante de rock nacional, tirándose del hotel y cayendo en la piscina. Y ella cuenta que no se tiró de primera vez Charly García, sino que fue mucho más vivo. Agarró un equipo de Compass Disc de música y tiró primero el Compass Disc, que después lo mostraron para medir. Claro. Después se tira él, pero ella lo cuenta del lado de adentro. Entonces lo mismo nos da pie para preguntarte anécdotas de 300 años de historia de la hotelería, porque no deja de ser una interacción, porque un hotel, a modo de ejemplo, que tiene 50 habitaciones, de 2 plazas tenemos 100 plazas. 100 plazas por 365 días del año es una mini ciudad de gente interactuando. Y obviamente con este ímpetu de dar servicio, de atender, de hacerlos vivir una experiencia, siempre hay una movida dentro de los hoteles fuerte. Más con toda la incorporación de amenities, más con toda la incorporación de eventos, de arte, de show. Entonces eso produce anécdotas. ¿Qué recordás vos? Que sean tragicómicas o cómicas de anécdotas fuertes en la hotelería nacional, que hayan, bueno, quizás hayan sido una cuestión de enseñanza también, porque la anécdota tiene cosas después para mejorar y cambiar. Bueno, a ver, hay
Hay aproximadamente, dentro del libro hay aproximadamente unos 70 hoteles icónicos, aproximadamente. Emblemáticos. La historia es cronológica, pero como te decía, a mí me gusta destejerlas y aportar 2, 3, 4 anécdotas de cada uno. Así que vamos sacando la cuenta. Entre 50 y 70 multiplicado por 4 hay un montón de anécdotas. Pero no sé, libre asociación de ideas. Sí. Me viene una a la mente porque recién pasé por la puerta del Plaza Hotel, el viejo Plaza Hotel, y me estaba acordando, el viejo Plaza Hotel donde trabajé hace muchísimos años, en el año 89. Se vendió. Y se vendió, cambio de manos, va a volver a aparecer, gracias a Dios. Y yo me acuerdo que trabajaba de telefonista y tendría 18 años, más o menos, una cosa así por el estilo, era muy jovencito. Y me acuerdo que estaba el chef Muñoz, y siempre le pasábamos llamadas al chef Muñoz, que era el chef ejecutivo del Hotel Plaza en la década del 80. Anécdotas que recuerdo que están ahí evocadas en el libro, por ejemplo, hablan de una vuelta que Nat King Cole estuvo en la Argentina y se hospedó en el Hotel Plaza. Nat King Cole conoció de primera mano, no recuerdo exactamente bien el año, te lo debo, pero obligamos a que la gente compre el libro y lo lea. Pero Nat King Cole conoció de primera mano un paro nacional. Estaba en el hotel, entonces resulta que al mediodía, ¿qué es lo que hace Nat King Cole? Toma el ascensor, baja al restaurante, a almorzar. ¿Y qué pasaba en el restaurante? No había absolutamente una sola persona, ni siquiera un mozo, nadie. Entonces, con curiosidad, ella abre una puerta que resultaba ser la puerta de la cocina y se lo encuentra el chef Muñoz, sentado arriba de la mesada de acero inoxidable, así con las patitas. Hoy en día estaríamos seguramente con el celular, googleando alguna cosa, pero el chef Muñoz en ese momento estaba con las patitas al aire y la mujer le pregunta, ¿qué está pasando? ¿No hay servicio? Son la 1, tengo hambre. Y dice, hoy señora, no servimos. ¿Pero por qué no servimos? Porque resulta que hay paro nacional y no vino a trabajar nadie. El único que está acá soy yo. Y Nat King Cole, que era una mujer fantástica artista, pero además una persona muy simpática, dice, explíqueme por qué. Entonces, ella le empezó a explicar por qué ocurría el paro, etcétera, etcétera, y me dice, ¿y no me cocina alguna cosita por ahí mientras tanto? Le dice Pica, yo le cocino una cosita para que usted y yo comamos en esta mesada, pero mientras yo cocino, usted me tiene que cantar a mí. Entonces hicieron una simbiosis que le hizo una cocina personalizada y ella le hizo un recital personalizado. Qué lindo. Así que, eso sucedió realmente. Eso sucedió realmente. Y el Plaza tiene millones de anécdotas, mucho diplomático, mucho rey. El rey de Bélgica estuvo hospedado en el Hotel Plaza, y el rey de Bélgica fue el inaugurador, uno de los inauguradores ese día, de uno de los 2 ascensores Otis que había en el Hotel Plaza. El único inconveniente fue que no lo probaron lo suficiente. ¿Qué pasó con el rey de Bélgica? Se quedó encerrado. Se quedó encerrado. ¿Cuánto tiempo? 3 horas. A medida que iba pasando el tiempo, el conflicto diplomático se iba agravando. Finalmente, obviamente, lograron que salga el ascensor, pero con un conflicto diplomático bastante serio. O culpa de Otis, o culpa de no sabemos de quién, pero ahí se quedó 2 o 3 horas bien encerrado el rey de Bélgica. Qué increíble. Bueno, porque en aquel momento quizás no había WhatsApp, no podía googlear si no estuviera estado entretenido. No, yo me imagino que del otro lado le gritaban, Su Alteza, ¿está usted bien? Claro. Y se sáquenme de aquí, ¿viste? Una cosa así por el estilo, hasta que al final pudieron sacar. Pero se comió 2 o 3 horas antes del ascensor. Respecto de esta investigación tan linda y tan necesaria de 300 años de hotelería en la Argentina, te quiero preguntar, ¿qué pasa entonces con el blog que tenés preparado ahí en el aire respecto de poder ir por ahí entrando en la Hotelería Nacional Criolla? Comentanos del blog, que es importante, y danos a conocer el nombre del blog también para googlear. Lo que pasó con el blog fue una cosa bastante inesperada y bastante inesperada, si se quiere. Porque ocurrió lo siguiente, a mí me gusta escribir, yo escribo. Yo soy como John Lennon, que John Lennon tenía... No soy como John Lennon, ¿no es cierto? Se entiende. Pero John Lennon tenía una anotadora en la mesita de luz. No tenía. Tenía. Y el tipo se despertaba en la mitad de la noche con una idea y la volcaba a papel y luego eso se convertía en una canción. No te digo que yo tengo una anotadora al lado pero yo escribo día y noche, los 7 días de la semana, cuando pinta todo el tiempo. La realidad es que no sé a dónde iba con esto. El Blogspot. El blog.
La realidad es que yo terminé de escribir el libro, lo patenté, lo registré, bla, 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 etcétera, etcétera. A finales del año pasado, en el 2018, se acabó el libro. O sea, Hay más tiempo. no tenía más nada para escribir, para corregir, para agregarle, para sacarle, ya está. Fin. ¿Y ahora qué hago? Entonces dije, miércoles, yo no sé, tengo que seguir escribiendo, voy a abrir un blog. Así fue que abrí este blog que se llama, y lo pueden encontrar en el Facebook como 300 años de hotelería en Argentina, tal cual el libro. Es más fácil que decirte http- lo buscas, googlealo, como 300 años. Ya con 300 años de te aparece. Bien. Entonces, ¿cuándo fue esto? Fines de febrero. Empecé con el blog. Empecé a subir pequeños cuentos cortos. Refrito, lo que había quedado en el freezer. ¿Pero con el fondo de la hotelería? Lo mismo que el libro. Pero no hacía un copy-paste del capítulo 14. Sino El que título desarrollado de otra manera. agarraba la idea de ese capítulo o de alguna parte del capítulo o alguna historia que me llamaba la atención, y entonces lo remodelaba, lo refrescaba, tac, y eso era lo que subía. En 3 meses ya lleva más de 1500 seguidores, lo cual tiene bastante buena acogida, por lo visto. Y todas las semanas trato de mantenerme activo, si mi tiempo lo permite, Cargando novedades. de poder y subir pequeñas nuevas historias viejas y muchas fotos. Tengo una enorme cantidad de fotos, la gran mayoría del Archivo General de la Nación, que son fotos de 100, 120, hasta 130 años de antigüedad, que, bueno, horas, días, semanas de estar metido en el archivo de la Nación, y bueno. ¿Sacás fotos con el celular, por ejemplo? Sí, uno puede solicitar por medio de un pedido formal que le envíen una copia digitalizada. Ya todo ese archivo está digitalizado. Lo podés ver en la foto original, pero te podés llevar digitalizado de muy buena calidad. Y eso es lo que subo. Generalmente subo 5, 6, 7, 8 fotos del mismo tema, un tema corto, y trato de meterle comprimido la mayor cantidad de información posible, pero lo suficiente como para que sea activo y se siga. La verdad que ¿Has pensado, Patricio, en audiolibros, traducir audiolibro, tu libro gráfico editado? El audiolibro es alguien que lo lee, sí, y viene en MP4, en sí, MP3, y se usa generalmente para aquellas personas que por alguna cuestión de discapacidad parcial no puedan dar vuelta a la página de las hojas. Más lo que llamamos usuarios de comodidad. El usuario de comodidad es mucha gente que sí puede dar vuelta a las hojas, pero está en un viaje y se marea cuando lee. Entonces no puede ver el libro en el viaje. Entonces se contrata un locutor. Tita Merelo lo fue, Pinky lo fue. Hay muchas obras en audiolibros hoy, inclusive el Código Da Vinci está en audiolibro. Hay gente que a lo mejor tiene dificultad para ver y sí puede escuchar. Entonces se compran el audiolibro de 300 años de historia de Argentina y alguien lo tiene leído. Y va el MP3 y lo escuchás por los Walkman. El audiolibro se usa para gente con discapacidad o capacidad reducida, o gente que llamamos usuarios de comodidad. Bueno. Yo particularmente, a lo mejor, no creo que corresponda, pero uno va manejando, puede escuchar, no sé si no estamos haciendo una infracción, si yo manejo y escucho, no yo manejo y muevo las páginas, pero por lo menos mi compañero o mis padres, a lo mejor que suelen marearse con el auto en movimiento, pueden ir escuchando. Perfecto, es una buena idea. Es lo mismo que escuchar la radio de alguna manera. Claro. No creo que constituya ninguna clase de infracción. Claro, pero sería el concepto del audiolibro. Mira, estamos trabajando con la editorial con la cual nos estamos moviendo ahora, estamos trabajando en algunas ideas alternativas. Obviamente está el ego del escritor que quiere verlo en papel. Obviamente. Como yo digo, yo lo veo en papel. 10 libros ya está, hagan lo que quieran. Pero la editorial Duncan es una editorial bastante pionera en su propuesta porque propone no solamente el libro en papel, sino que acerca muchas alternativas, por ejemplo, como bien puede ser el ebook. En una etapa futura el ebook y bueno, muchas otras que pueden llegar a ser o no, pero esta en particular nunca se me había ocurrido. Hay una película recientemente estrenada, francesa, que se llama Dobles Vidas. Y ahí se ve en la película el tratamiento que se le da hoy a la literatura a través de libros gráficos y todo lo digital que viene. ¿Quién gana? ¿Quién vende más? Sí. ¿Qué pasa si un título lo paso a gráfica o lo edito digitalmente? Sí.
Porque si vos el día de mañana habilitás, con el pago, por supuesto, dado que hay un trabajo intelectual, de que alguien ingrese y lo pueda leer digitalmente y pague, eso puede ser otra variante también más. Mira, ¿cómo Porque, te decía? perdón, Sí. nos pasa a nosotros, la revista que te vi hace un rato la tenemos digital, la gente la lee por internet, porque es una revista gratuita. Pero si hay, por ejemplo, un argentino en el exterior, no tiene acceso hoy al libro, hay que mandarlo, bla, bla. Exactamente. Pero si vos tenés que él lo lea y paga, tenés una línea de venta para la gente que está a distancia. Sí, sí, completamente. Yo, a ver, como te decía al principio, primero buscamos una línea editorial en papel por una cuestión de verdad decir, bueno, lo quiero guardar en la biblioteca mía y acá Leerlo, sí. Pero me gusta mucho el desafío que proponen las redes, que propone la web en general, ¿no es cierto? Inclusive esta editorial te lo puedes comprar vía eBay, ese es otro tema, pero en realidad sí estoy pensando y enfocando mucho alternativas paralelas para lo que fuera papel, y sin embargo no había escuchado lo de audiolibro. Nosotros ya estamos terminando la charla 1 hora, casi, un poquito menos de 1 hora, y me quedaron preguntas, por lo tanto, vamos a hacerte la última pregunta, que es en vivo, real, es una pregunta dura, muy dura, sí, que nosotros llamamos el pasa o no pasa. Esto quiere decir, en función de la respuesta que nos des al aire y en vivo, veremos si hay una segunda entrevista, si venís a compartir un momento, vamos a empezar a hacer los programas afuera. Acá estoy. Muy bien, vamos a empezar a hacer los programas afuera en hoteles, bla, bla, bla. Entonces, los oyentes televidentes saben de la pregunta, pero él no. Así que la pregunta sería, ¿Patricio Harrington es de Boca? Patricio Harrington no es de Boca. Estamos en un problema. Sabía que podía haber esa posibilidad. Entonces, no sabemos cómo va a seguir todo esto. Veremos. No sé qué decir. No quiero arruinarla, probablemente sea el fin de nuestra relación, porque Patricio Harrington es de River. Estamos complicados. ¿Vos no querés que te haga la pregunta de vuelta por la duda que no se haya entendido bien? Tengo miedo que estén escuchando mis hijos y me escuchen decir algo que después me recriminen cuando llegue. Sería contrario. Bueno, la verdad es que yo quedé sumamente conforme, he aprendido, es muy lindo escucharte, sos no solo un buen escritor, sino un buen narrador y un buen exponente, porque tenés la temática del cuentista, entonces se te sigue con mucha atención. Haces los silencios en el momento adecuado y nadie vuelve a remeter en ese silencio porque viene una linda parte, entonces no te interrumpimos. Es interesante. Y todo eso, independientemente de una respuesta errónea que acabas de dar, que verás cómo sobrellevarla internamente en la familia, es un tema tuyo, te vamos a volver a invitar porque hay mucho para hablar del tema, es muy lindo, habías preparado un trabajo excelente de PowerPoint que no lo podemos pasar porque no tenemos señal de internet, acá en WeWork hay algún problema con la televisión, pero bueno, ya veremos el formato, después sí te vamos a convocar nuevamente. Gracias, Patricio, por estar en el programa. Gracias a vos, un gusto realmente. Muy amable. Muy bien, y nosotros dejamos ya este programa en el día de hoy. No se olviden entonces de nuestra página madre, diariohotelero.com, y desde hace 2 meses, jornaldoohoteleiro.com.br. Hicimos el diario digital em Brasil. Do Brasil. Você fala português? Sí, fala poquitinho. ¿Você tem garota? Tiene una línea, garota. Muy bien. Gracias a todos por estar de ese lado. Nos encontramos el próximo martes con Hoteles a la Carta Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias.